Buenos días a todos. Yo soy Mario Castro, responsable del Departamento de Telecomunicaciones y responsable del área de ciberseguridad OT de Red Eléctrica de España. David Barroso. Gracias, Mario. Iba a hablar en inglés ya. Mi nombre es David Barroso, soy el CEO y cofundador de Countercraft y también es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, os vamos a contar una experiencia que tenemos con ataques reales en infraestructuras críticas. Pero lo primero es contaros qué es Red Eléctrica de España, ¿no? Porque pues, su nombre lo indica, pero a veces nos confundimos con otros colegas. Nosotros lo que hacemos, somos el transportista y operador del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Qué hacemos? Cogemos la energía de los puntos de generación y la llevamos a los puntos de distribución. Lo hacemos a través de esas autopistas que soléis ver cuando vais por la carretera, esos apoyos, líneas y demás, para que la electricidad llegue en forma a los sitios donde es necesaria. Como infraestructura crítica que somos, cuando fallamos, pues tenemos un pequeño problema. No podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un streaming indirecto y todo comunicado a través de la electricidad. Por eso estamos constantemente en alerta para que todo siga funcionando, tanto desde el punto de vista operativo y físico como desde el punto de vista cibernético. Muchas veces en las sesiones de concienciación que damos tanto a nivel interno como a nivel externo, utilizamos los clásicos ejemplos de Stuxnet, de WannaCry, de Industroyer, cuando tumbaron el sistema de distribución en Ucrania hace pues, ya casi 6 años, ¿no? La gente ya empieza a no creernos de tantas veces que lo usamos. Por eso es importante tener referencias como esta, páginas web que recopilan los ataques reales que están produciéndose en todos los sitios y todos los meses. O sea, es una realidad lo que está aconteciendo. Puede ser un ransomware, puede ser una puerta trasera abierta, puede ser una VPN por ahí no controlada, etc. Pero al final, el proceso de producción de todas estas compañías tiene un problema y ese problema afecta al final también a sus bolsillos. Por eso ponemos estos ejemplos para que se vean que es una realidad lo que está pasando. En nuestro mundo, en el mundo T, tenemos ciertas diferencias con el mundo IT. No es que la tecnología sea muy diferente a lo que aplicamos. Todos ponemos nuestros firewalls, nuestros proxies, nuestros elementos, etc. Sino que lo hacemos de un modo diferente, porque tenemos problemáticas diferentes. Para nosotros prima mucho más la disponibilidad por encima de cualquier cosa. O sea, la parte teórica la conocemos todos, ¿no? Y después también evaluamos muy bien el impacto. También cuando aplicamos soluciones al mundo T, no es una solución estándar que puedo aplicar a un CPD y replicarlo miles de veces, sino que hay que tener en cuenta los procesos de negocio. El proceso de negocio de Red Eléctrica es diferente al proceso de negocio de Iberdrola en distribución o al de Endesa en generación. Igual que somos diferentes al proceso de producción de nuestros compañeros de Navantia o de una empresa de fabricación de automóviles. Entonces hay que adaptar muy bien las soluciones de todo este espectro tan grande que tenemos para poder proteger nuestras infraestructuras. ¿Qué problemas tenemos ahora mismo en las redes OT? Bueno, el principal es que nuestros equipos tienen que durar muchos años. Ojalá pudiera cambiarlos cada 4 o 5 años, pero es imposible. Para que os hagáis una idea, tenemos equipos como pueden ser protecciones, que tardamos más de 1 año en homologarlos dentro de nuestros laboratorios antes de ponerlos en producción, con un firmware específico y con un hardware específico. Y eso no se modifica en los próximos 15 o 20 o 25 años. No os voy a decir que tengo Windows 3.11, ya los hemos eliminado, gracias a Dios, pero todavía tenemos algún XP, todavía tenemos Windows 7 por ahí, etc. Y es muy complicado aplicar tecnología de vanguardia a esos dispositivos, porque ya no están soportados por prácticamente nadie. Entonces tenemos que estrujarnos mucho los sesos para ver qué medidas ponemos para mitigar todos estos vectores de ataque adicionales. También encontramos cierto rechazo. Seguramente muchos habéis experimentado, los que estáis en este sector, como cuando vais a vuestras gente de producción, os dice, no, mira, si esto ha estado funcionando toda la vida, a mí qué me estás contando. O sea, yo no quiero saber nada de tus medidas de ciberseguridad, ¿no? Eso es un problema muchas veces, ¿no? Pero sí que quieren ver desde la playa, en su móvil, si su cadena de producción está funcionando, sus indicadores en tiempo real, ¿no? Es decir, quieren una conectividad que al final, como decimos en Red Eléctrica, cuando tú abres a Internet algo, es como abrir las puertas al infierno y en algún momento el demonio va a entrar. Ese es otro hándicap que encontramos en las medidas que planteamos en nuestro mundo T, ¿no? Y luego, toda esta parafernalia que montamos a veces alrededor de la ciberseguridad se considera como algo que es de los otros, cuando hay que hacerlo uno suyo. Es decir, ya no es que estén
atacando a mi web de mi tratamiento de clientes, sino que están atacando a mis PLCs o a mis sistemas de control. Dicho todo esto, ¿qué hemos hecho en Red Eléctrica con los compañeros de Countercraft? Bueno, uno ya tiene todas sus cajas puestas. Tiene sus firewalls, sus proxies, sus WAF, tiene sus DMZs con doble firewall de capa 7, de diferentes fabricantes, tiene sus EDRs, tiene sus procesos tanto de gestión de identidades, de vulnerabilidades, de bastionado, su Red Team, su Blue Team, su SOC, su SOAR, en fin, todo. Pero el viernes por la tarde todavía sigue apareciendo alguna vulnerabilidad, algún exploit que hace que todos los equipos se pasen el fin de semana trabajando, ¿no? Entonces, en esas iniciativas, pues hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer para buscar respuestas a muchas preguntas que tenemos? Por ejemplo, ¿quién nos va a atacar? ¿Cómo nos va a atacar? ¿Estamos preparados para responder ante un ataque? Nosotros hacemos unos 3 simulacros al año, algunos con fuego real, vamos a decirlo así, ¿no? Pero aún así nunca uno está seguro. En nuestra cultura de resiliencia en la empresa siempre estamos probándonos para responder ante cualquier incidente, ya sea físico o cibernético. Aún así hay que aprender mucho de quién nos atacan. Evidentemente tenemos sistemas de inteligencia, tenemos a gente buscando amenazas, etcétera, pero queremos ir un poquito más allá, ¿no? Dentro de esa búsqueda de cómo ir un poquito más allá, pues hemos ido un poquito hacia atrás, hacia la historia. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los aliados simulaban tanques para ver cómo atacaban los nazis. Es decir, no desviando tanto el fuego, sino viendo qué técnicas se empleaban. Esa es un poco la esencia de lo que queremos plantear. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un escenario que puede ser simulado y en nuestro caso es un escenario real. Equipos reales de una subestación funcionando como los que tenemos en producción, a los que hemos añadido elementos de Countercraft, sondas, agentes, etcétera, que recopilan toda la información necesaria con 2 objetivos. El primero, una detección temprana para identificar y obtener mucha información. Y lo segundo, esa información que es vital. ¿Qué actores nos atacan? ¿Cómo nos atacan? ¿Qué priorizan? ¿Qué no priorizan? ¿Qué IOCs puedo tener? ¿Qué técnicas se emplean? ¿Somos apetecibles o no somos apetecibles? A lo mejor podemos poner una fábrica de galletas y no será apetecible a nadie. En cambio, a lo mejor, si ponemos una infraestructura crítica, como puede ser el Canesa de Segunda o nosotros, pues a lo mejor tenemos muchos actores invitados, ¿no? El ver qué técnicas se emplean cada conjunto de estos actores. Toda esa información es la que nos permite, sistemas de deception como el de David, obtener toda esa información y avanzar en los siguientes pasos. Ahora David os contará nuestro caso práctico de cómo lo hemos llevado a cabo y qué conclusiones hemos sacado. Muchas gracias, Mario. Pero quizás antes de empezar, sí que te quería preguntar, Mario, una pregunta, ¿no? De cómo ves tú en Red Eléctrica, porque supongo que muchos de vosotros que trabajáis igual en entornos industriales, existe siempre cierta, no sé si llamarlo tensión, llamarlo diferentes tipos de relaciones entre el equipo de seguridad IT y el equipo de seguridad OT, ¿no? Porque hemos visto un poco, dependiendo del tipo de organismo, ya sea una central nuclear, ya sea una empresa eléctrica, ya sea una empresa petrolífera, pues siempre puede haber a veces roces, pero ¿cómo ves tú esa relación? ¿Cómo crees que es importante esa relación entre la estrategia seguridad IT y estrategia seguridad OT? Bueno, hemos marcado un poco las diferencias, ¿no? Y yo sé que muchas empresas, el mundo IT y el mundo OT, pues están chocados, tienen cierto enfrentamiento por egos o por culturas de la compañía, o incluso cómo implantamos la ciberseguridad desde un modelo de imposición o alguien de fuera, ¿no? Nosotros lo hemos planteado de otro modo, lo hemos planteado pues a través de una alianza. O sea, IT y OT en nuestro mundo, en nuestra empresa, van unidos. No hacemos pasos que uno no sepa del otro. Y además intentamos buscar sinergias siempre. Aunque tenemos por criterio arquitecturas diferentes, sistemas diferenciados separados, que eso viene de lecciones aprendidas de ataques que ha habido en otras empresas, siempre vamos muy coordinados en todas las acciones que realizamos y es algo fundamental, ¿no? Aparte de que, bueno, pues nuestra aproximación a la ciberseguridad viene desde la parte de negocio, lo cual también nos ayuda mucho a entender pues, esa problemática y ese rechazo al cambio que a veces vimos en otras empresas. Yo creo que sí que es importante, ¿no? Porque al final hay muchas, bueno, no quería usar la palabra sinergias, ¿no? Que es un poco es muy usada, pero sí que es verdad que hay muchas cosas conjuntas que se pueden aprovechar de ambos mundos, ¿no? Entonces, volviendo al caso práctico, yo creo que
un poco lo que queríamos hacer era responder a esas preguntas que Mario estaba comentando al principio, de qué pasa si, imaginemos por algún tipo de error humano, intencionado o no intencionado, una subestación eléctrica era conectada a Internet, ¿no? Porque al final es cierto que las subestaciones por sí solos no van a estar conectadas a Internet, pero sí que puede haber algún problema, o puede ser, imaginemos, algún caso de sabotaje, algún insider o algún fallo humano simplemente, ¿no? De configuración que nos haga que alguien pues, conecte algo y de repente esa infraestructura esté conectada a Internet, ¿no? Queríamos conocer qué apetito había por parte de actores externos a la hora de intentar acceder a esa subestación, ¿no? Entonces, lo que hicimos al final era intentar exponer una subestación eléctrica con todo el hardware que ahora veremos real expuesto en Internet y contemplábamos diferentes escenarios, ¿no? Porque ¿cómo podía encontrar uno de estos actores que buscamos esta subestación en Internet? Porque es algo que no es fácil encontrar, ¿no? Internet es muy grande, ¿cómo son capaces de encontrar el objetivo que querían ir detrás de ello? Entonces veíamos varios casos, ¿no? 4 casos diferentes, ¿no? Uno era que el atacante tuviera información interna, ya digo, de algún insider, que alguien haya vendido información o que tenía comprometidos equipos internos y veía esa información y era capaz de conectarse a Internet, ¿no? Ese pues, sí, podía ser un escenario viable, ¿no? Hoy en día. El caso 2 sería que el atacante utiliza herramientas pues, más de descubrimiento de activos en Internet para encontrar pues, ciertos banners que significaran algo de, sobre todo, hardware que se utilizará en subestaciones eléctricas, que también es algo bastante común hoy en día. De hecho, si usamos herramientas como Shodan o Censys, pues vamos a encontrar mucho hardware. Algunos son honeypots, otros son cosas reales, hay un mix, pero sí que es fácil encontrar, digamos, infraestructuras críticas conectadas a Internet, ¿no? El caso 3 sería que el atacante encuentra información pública que le da pistas de cómo acceder. Eso también hemos visto muchas veces en el pasado, donde quizás hay un Dropbox público o hay un bucket S3 abierto donde hay documentación confidencial, alguien nos ha ocupado de protegerlo o es un repositorio de GitHub de un desarrollador, algo que sin querer alguien no ha protegido toda esa información que nos da pista de cómo acceder. Y el último caso, que era un caso también real que hemos visto, es donde que el atacante compra esa información en un foro, que puede ser de alguien que la tiene y la está vendiendo, una especie de broker muy común hoy en día, ¿no? En el mundo de ransomware, pero también en el mundo de cualquier tipo de accesos a las empresas, ¿no? Donde existen verdaderos profesionales dedicados a acceder a ciertas infraestructuras que luego venden el acceso a terceros que luego pues, lo utilizarán para lo que deseen, ¿no? Ya sea ciberespionaje, sabotaje, ransomware, lo que más les guste. Entonces, eso veíamos que eran los escenarios posibles o más plausibles en el caso de que cuando conectábamos una subestación a Internet, ¿no? Entonces, cuando lo conectamos sí que queríamos utilizar hardware real. Eso sí que era importante para que la parte de credibilidad sea importante. Es decir, no tenía sentido conectar una subestación que luego fuera de cartón piedra y cuando un atacante accediera, pues viera que no hay nada más ahí y no pudiéramos sacar más información de lo que hiciera. Entonces sí que utilizamos hardware real, pues teníamos una antena, teníamos protectores, teníamos también switches reales que se utilizan en la subestación, teníamos un HMI corriendo en un Windows 7, todo también real. Teníamos al final todo lo que en una subestación pequeña más o menos puede encontrarse. Y además todo ello protegido por un acceso VPN, en este caso era un firewall de Fortinet, que también es muy común, ¿no? Encontrar en cualquier subestación, incluso en muchas infraestructuras críticas, pues estar protegido por, en este caso el fabricante era Fortinet, pero bueno, un acceso VPN para poder acceder pues para su monitorización y gestión remota. Entonces, también lo que hicimos es, para facilitar un poco las cosas al atacante, dar acceso directo desde Internet a ciertos puertos de las hardware que corría detrás de la VPN, ¿no? Teníamos, aparte de que el atacante se podía conectar al panel de administración del Fortinet, digamos, no estaba protegido por IPs, sino que cualquiera podía conectarse, aunque sí es cierto que tenías que conocer el usuario y contraseña para poder acceder. También teníamos expuesto un VNC al Windows 7 que corría el HMI, para que también con contraseña, pero si te sabías la contraseña eras capaz de conectarte al Windows 7 con HMI. Y también teníamos habíamos expuesto a Internet por Telnet el switch que controlaba todos los aspectos de la subestación. Ahí vemos un poco la configuración del Fortinet. Esa era un poco la idea principal, es decir, cómo éramos capaces de mostrar como por un fallo humano alguien había configurado mal, en este caso el firewall VPN, y había expuesto ciertas aplicaciones internas a Internet, incluso, que ahora veremos, incluso la versión del firewall VPN era vulnerable a una vulnerabilidad
de hace 3 o 4 años porque no había sido actualizado, que también es un caso bastante práctico, ¿no? Hoy en día, Mario lo comentaba, es difícil actualizar muchos elementos de una infraestructura crítica porque no se puede caer, ¿no? Digamos, no puede estar caído y las actualizaciones son muy complicadas. Entonces, eso era un poco el escenario inicial que contábamos, ¿no? Una subestación conectada a Internet, la habíamos puesto un poco más atractivo con esos puertos que sacábamos, pero el objetivo era eso, ver qué podíamos ver, en este caso, de atacantes que estuvieran interesados. Por supuesto, al momento, minuto cero casi de montarlo en Internet, pues ya llegó el ruido de Internet, que por supuesto no es nada interesante, pero sí que detectaron rápidamente el VNC y pues empezaron a hacer fuerza bruta masiva al VNC, encontraron el Internet también y fuerza bruta masiva al Telnet, igual que si fuera un SSH. Y luego también encontraron el acceso en este caso al Fortinet, y también intentaban hacer fuerza bruta bastante masiva a la web del Fortinet. Esto en este caso no era nada dirigido, es el ruido que hay en Internet, pero también está claro que puede ser que si hubiéramos dejado sin contraseña la VNC, pues enseguida veríamos a alguien intentando entrar al Windows 7, generalmente a instalar un CryptoMiner, ¿no? Porque la mayoría de las instrucciones que vemos en Internet, el objetivo final es instalar un CryptoMiner, porque son ataques muy automatizados, no son nada dirigidos. O también podríamos ver incluso despliegue de algún ransomware, podría ser, pero en este caso, como estaba con contraseña, no consiguieron acertar con contraseña y no pudieron acceder. Entonces, eso tampoco nos interesaba. Así que nos gustaba ver un poco qué cosas veíamos, pero realmente no era lo que nos interesaba. Entonces, al final, todo ese ruido que venía de Internet, todo tenía en común que eran bots automatizados y, en este caso, pues, bueno, como digo, guardábamos un poco toda esa información, pero no hacíamos nada con ella. Entonces, lo que empezamos a hacer también es a desplegar lo que llamamos más migas de pan, es decir, información, como hablábamos de los escenarios, pues, por ejemplo, un repositorio GitHub que parezca que es de un desarrollador que estaba programando algo en la subestación y sin querer ha dejado la IP y el usuario. Empezamos a dejar en un paste, en Pastebin y sitios similares, como que alguien había encontrado acceso a una subestación eléctrica de una infraestructura crítica española y que bueno, pues estaba ahí, que a ver quién quería comprarla. También vimos en otros sitios cómo podíamos dejar esa información para ver quién más podía estar interesado, que fuera un ataque más dirigido, no que fuera algo como lo que veíamos aquí del ruido. Y eso, pues, por supuesto, al cabo de un tiempo, pues, tuvo sus frutos, ¿no? Al final tardó tiempo, no fue algo inmediato, pero ya vino un actor que realmente era el que más nos interesaba, donde vimos que no solo estaba interesado en el ruido de Internet, sino que quería hacer algo más. ¿Y cómo lo hizo? Pues explotando primero una vulnerabilidad en este caso en el VPN. En este caso era, como comentaba, una versión no actualizada, una versión no súper antigua, pero bueno, antigua suficiente para tener un acceso remoto, una vulnerabilidad de acceso remoto bastante común, donde hay un exploit público. Al final, la vulnerabilidad lo que hace es cambiar la contraseña del usuario que esté definido en la máquina, y ahí veréis un poco los detalles de la vulnerabilidad. Entonces, un día después, yo creo que fueron 3 o 4 meses después de que empezáramos a seguir monitorizando el ruido de Internet, pues alguien consiguió vulnerar, en este caso, el VPN y cambiar la contraseña del usuario que teníamos, ¿no? Solo teníamos un usuario instalado y una vez que explotaron la vulnerabilidad, pues consiguieron cambiar la contraseña del VPN. Con lo cual ya podían acceder vía VPN a toda la infraestructura que había detrás, ¿no? Que era un poco lo que también queríamos nosotros, de alguna manera. Entonces, utilizar un exploit público, en este caso no fue nada avanzado en ese sentido, pero es cierto que había un exploit público hace tiempo y fue el que fue usado. Y una vez que cambió la contraseña, pues vimos que no fue inmediato, con lo cual ya se notaba que era una persona, no era algo súper automatizado. Pues al cabo de unas horas ya accedió por VPN al entorno que habíamos montado a través de ellos, ¿no? A través de la VPN. Entonces, una vez que consiguió, como comentábamos, conectarse al VPN, que vemos ahí que tardó como unas 6 horas, empezó a hacer descubrimiento de la red, ¿no? Empezó a hacer descubrimiento de la red, pues vio que estaba el Windows 7 con el HMI, intentó acceder por VNC, vio también a intentar acceder al switch, encontró la antena, encontró también otros dispositivos que había, intentó ver el switch, y lo que hizo fue un descubrimiento inicial, ¿no? De todo lo que había dentro, pero no hizo ninguna acción posterior, ¿no? Eso también nos pareció raro, puesto que simplemente hizo un descubrimiento, que entiendo que todos los descubrimientos activos que realizó, pues los guardó y para venderlos o para, por ejemplo, utilizarlos en una fase posterior. Entonces, en este caso, consiguió explotar con éxito la vulnerabilidad del VPN, accedió por VPN, pero como comento, no hizo más que poder explotar o descubrir los activos que había dentro de la red. Entonces, hasta aquí llegó este actor que dijimos, uy, pues vamos a ver qué más cosas vemos, ¿no? Entonces, luego también intentamos hacer
algo parecido, pues decir, vale, vamos a aprovechar otra vulnerabilidad más reciente para ver un poco qué haría un atacante a la hora de explotar una vulnerabilidad similar, también de acceso VPN, y ver qué haría después, ¿no? Entonces dijimos, vale, ¿qué vulnerabilidad más reciente hay? Pues justo hace unos meses salió otra vulnerabilidad en otro fabricante, el mismo fabricante de VPN, que al final lo que permitía no solo era, en este caso la primera vimos cambiar la contraseña, en este caso permitía añadir una clave SSH al equipo donde está corriendo, en este caso el VPN, y con lo cual luego se puede acceder por SSH si estuviera el puerto abierto. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar ver también qué pasa si alguien explota esta vulnerabilidad. Entonces lo que vimos es que una vez que montamos esta máquina, también enseguida empezó a haber intentos de descubrimiento, aparte del ruido de Internet, que eso no nos interesa igual mucho, sí que empezamos a ver que, aparte que había un exploit público al cabo de unos días de que salió la vulnerabilidad, sí que empezaron a haber intentos de explotación continuos a este entorno VPN. De hecho, bueno, aquí vemos un ejemplo de explotar la vulnerabilidad, donde, si os fijáis, lo que hace una vez explotado es añade una clave SSH pública al usuario admin de la máquina, con lo cual, como comentaba, si está el puerto SSH abierto, podemos conectarnos por SSH usando la clave pública. Entonces, lo que vimos es que una vez que rápidamente el atacante explotó la vulnerabilidad, si vemos aquí, lo que hizo rápidamente es añadir esa clave SSH pública. Ahí vemos que metió en el authorized key del SSH, porque al final el entorno VPN de la máquina del fabricante corre un Linux por debajo, pues cambió, metió esa clave SSH, luego accedió como el usuario, en este caso accedió desde una máquina de VH en Canadá, pero vimos luego varios accesos, posteriormente el mismo actor, de diferentes máquinas. Eso también es algo bastante normal, puesto que realmente los actores, una vez que comprometen la vulnerabilidad, tienen un montón de VPS y un montón de proxies para intentar, ¿no?, pues, ocultar su origen. Entonces, hubo varios accesos seguidos, en este caso, por el atacante utilizando esta vulnerabilidad, una vez que tenía la clave pública SSH de admin, y una vez que accedió, pues siempre lo que hacía era primero comprobar si era en este caso era un Fortinet, o sea, no quiero hacer ahí daño al Fortinet, que estamos hablando de Fortinet, puede ser cualquier fabricante, pero sí que, claro, empezó a ejecutar comandos concretos de este caso de Fortinet para ver si realmente era un Fortinet, ¿no? En este caso, lo que vimos diferentes ejemplos, ¿no? En este caso intentaba mostrar la fecha del sistema con un comando especial de Fortinet, porque al final Fortinet tiene una especie de CLI, ¿no?, tipo Cisco, donde hay comandos especiales. Y una vez que ejecutaba eso, pues veía si era una máquina real de Fortinet o no una máquina real de Fortinet, ¿no? Entonces, en ese caso vimos que los accesos venían de diferentes partes del mundo y en diferentes horarios, con lo cual vemos que el actor, en este caso, pues estaba utilizando, como comento, diferentes proxies VPNs y parecía ser la misma persona, pero realmente no tenemos esa certeza. Entonces, una vez que comprobaba los accesos y que era realmente un Fortinet, pues en nuestro caso, en la primera vez que montamos el Fortinet sí que era uno real, en este caso no era uno real, era un Linux que habíamos simulado la vulnerabilidad, con lo cual vieron que no era un Fortinet real y entonces lo que hicieron ya luego es desplegar un CryptoMiner, ¿no? En este caso no era algo de lo esperado, que vieron que no era un Fortinet, con lo cual también nos surge la pregunta, ¿no? Tenemos un actor que estaba intentando vulnerar ciertos accesos VPN, y una vez que encontró que no era un Fortinet real, pues dijo, bueno, pues voy a utilizarlo de todas maneras pues para desplegar mi ransomware y poder ver qué está ocurriendo. Entonces, ahí realmente, como vimos, hubo un montón de intentos de explotación posteriores que consideramos que no era la misma persona, porque ya el actor había comprobado que no era, en este caso, un Fortinet. Si vemos aquí, bueno, hay diferentes IPs de las que aparecen, bueno, aquí aparece una igual, pero realmente hubo en total 24 accesos en un mes intentando explotar la vulnerabilidad y la explotaban con éxito, y como siempre eran VPS de diferentes partes del mundo, pero como comento eran diferentes actores los que estaban intentando explotarlo. Entonces, ¿qué vimos en todo este escenario donde desde que instalamos la subestación con en este caso el acceso VPN, el actor que lo comprometió y luego intentar montar otra vulnerabilidad? Pues que realmente sí que vimos que había un apetito, ¿no? Y yo creo que es importante verlo, ¿no? Cómo vemos que realmente podemos usar esta información pues, para diferentes fines, tanto dentro de la empresa como fuera, ¿no? Y no sé si, Mario, ¿quieres comentar un poco de lecciones aprendidas que vimos en este ejercicio? Como primera lección aprendida, yo creo que viene bien para concienciar a toda nuestra compañía, ¿no? Es decir, presentamos una subestación real al mundo, a Internet, y el demonio entró. Han venido y han hecho cosas en ella y ha tenido un impacto sobre nuestra instalación.
Yo creo que esto es muy importante que se visualice para que todas esas resistencias que a veces nos encontramos pues, ataquen de un modo diferente. Lo segundo, como bien decías, todo este ruido de Internet. Es decir, también entrarían nuestros equipos de respuesta y detección para distinguir lo que a veces puede confundirse con un ataque dirigido y que puede enmascararse dentro de ese ruido de Internet. Luego, la priorización. Hay equipos más apetecibles y equipos menos apetecibles. Entonces, poner el foco en aquellos que son los más apetecibles. Y eso te lo da cuando tú tienes la información que recopilamos. No sé si quieres complementar alguna más. Bueno, yo creo que principalmente es, aparte de lo que has comentado, el ver ese apetito, ¿no?, de ciertos actores a la búsqueda de un poco la, ¿cómo se llama?, la fruta que cuelga, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de que esas cosas que son más atractivas y más fáciles de vulnerar, por supuesto, van a ser algo que nos interesa pues, para saber qué objetivos tienen, ¿no?, y saber un poco, como comentábamos al principio, obtener esos IOCs y TTPs que son clave a la hora de preparar nuestros equipos de seguridad, ¿no? Yo creo que al final los actores que atacan infraestructuras críticas van a ser más o menos siempre los mismos. Entonces, cuanto mejor tengamos perfilados esos TTPs, esos IOCs que utilizan, pues mejor vamos a estar preparados, ¿no? Y cuando veamos un incidente vamos a ver quién es y vamos a ver cómo reaccionar, o vamos a poder elevar las defensas para que intenten ir a por otros, no a por nosotros, porque vean que va a ser difícil ir a por nosotros, ¿no? Yo creo que es importante. Y yo creo que, bueno, no sé, nada, yo creo que no tenemos más para vosotros. Yo no sé si hay tiempo para preguntas y muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.